¿Pueden verlo, chicos? Sí, doctor. Ok, bien. El capítulo de hoy, como el título lo dice, son miopatías inflamatorias. Miopatías es el compromiso muscular, pero la característica más importante es que el problema es inflamación. En este capítulo se ve un grupo de enfermedades, no es solamente una sola enfermedad, es un grupo con características muy diferentes en algunos casos. Pero lo importante y que es lo que permite su clasificación dentro de este grupo es la debilidad muscular proximal, con inflamación pero sin supuración del músculo esquelético, ¿no? Hemos revisado en reumatología diferentes criterios de clasificación para las diferentes enfermedades autoinmunes y este grupo también tiene sus criterios de clasificación. Algunos que les he traído acá, el más conocido, el de Bohan y Peter, y otros que los de Targos o de Tanimoto, que incluyen algunas otras criterios, pero básicamente el criterio clínico es el fundamental. Revisando aquí los criterios, son cuadros que tienen debilidad muscular proximal simétrica, que se repite en los tres tipos de criterio. La elevación de enzimas musculares, que vamos a revisar más detenidamente más adelante, la electromiografía anormal, ¿no? Que también se repite en ambos, en los tres casos. Anomalías en la biopsia muscular, este es un criterio anatomopatológico. Y los criterios de Bohan y Peter, el rash cutáneo típico de dermatomiositis, ¿no? Mm, En los criterios de Targo se asocian a la presencia de anticuerpos, los cuales pueden ser específicos, pero no son muy sensibles. Y la resonancia magnética, mientras que en el criterio de Tamimoto se agrega además dolor muscular, que como en la medida que revisemos no es frecuente en todas las patologías, la presencia de anti-Ho1, que es un anticuerpo que también es eh, poco sensible, sí específico, la presencia de artritis o artritis no destructiva y los signos inflamatorios sistémicos, ¿no? Acá, como ven, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo según los primeros criterios de Bohan y Peter. Entonces, los primeros cuatro son para polimiositis y cuando hay compromiso dérmico ya recibe el nombre de dermatomiositis, ¿no? Eh, que es el más que utilizamos más frecuentemente. Aquí, por ejemplo, vamos a revisar más el de Bohan y Peter. El compromiso muscular, el criterio clínico más importante con una debilidad muscular proximal, progresiva y simétrica. En casos más severos puede haber presencia de disfagia y debilidad de los músculos respiratorios. En algunos casos puede llegar incluso hasta el paro respiratorio. La biopsia muscular con necrosis de las fibras tipo 1 y 2, fagocitosis, regeneración con vasofilia, presencia de vesículas del núcleo sarcolémico, núcleo prominente, atrofia perifascicular y variación del tamaño de la fibra. Generalmente estas lesiones son en parches, que quiere decir que hay zonas en el músculo que pueden estar comprometidas y zonas que no. Y por eso va a ser muy importante el sitio donde se ha tomado la biopsia. El otro criterio que hemos mencionado, la elevación de enzimas musculares, particularmente la creatinina fosfoquinasa, también se contabiliza la aldolasa, las transaminasas y la deshidrogenasa láctea. Otro criterio laboratorial, la electromiografía, que tiene algunas características típicas de las miopatías para diagnósticos diferenciales con neuropatías. Vemos acá cuando ya hablamos de dermatomiositis, las características dermatológicas y tenemos acá, vamos a revisar más con fotos más adelante, pero tenemos el exantema con heliotropo, con un edema periorbitario, las pápulas o signos de Gottron, comprometiendo las articulaciones de los dedos de las manos, rodillas, codos o malleolos mediales, exantemas eritematosos o poiquilodermatosis. Hablamos de un diagnóstico de polimiositis o dermatomiositis. En el caso de polimiositis, ya es definido cuando tiene 4, o sea, prácticamente los 4 criterios tienen características dermatológicas. Y hablamos de dermatomiositis de 3 a 4 más las características de cutáneas, ¿no?
probable, si tenemos 3, sin compromiso muscular porque es polimiositis, sin compromiso térmico, perdón, y en el caso de la dermatomiositis, 2 más compromiso térmico. Y posible cuando solamente son 2, en el caso de dermatomiositis, 1 más el compromiso térmico. Es muy importante remarcar que el criterio sobresaliente en este grupo es la debilidad muscular proximal progresiva y simétrica, ¿no? Bien, nosotros mencionamos que es un grupo de enfermedades. Entonces hay diferentes clasificaciones. Me parece que la más didáctica es esta. Acá tenemos a la polimiosite, que hemos revisado los criterios, ¿no? En la cual no hay compromiso dérmico, básicamente es el músculo triado. La dermatomiositis, cuando hay compromiso muscular más compromiso dérmico. La dermatomiositis juvenil, que eso varía en la edad, sobre todo en la parte de adolescentes. La miopatía asociada a neoplasias, o sea, hay este compromiso muscular y dérmico incluido en algunos casos, que está asociado como a neoplasias, como un síndrome paraneoplásico, también vamos a hablar más adelante. La miopatía asociada con enfermedades de colágeno. Entonces, también hay pacientes que cumplen criterios para enfermedades difusas del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia o la vasculitis, que pueden tener compromiso muscular, generalmente más como polimiositis, ¿no? Pero para que se puedan considerar ambas patologías, tiene que haber cumplir criterios para la enfermedad de colágeno y para la miopatía. Un grupo que es con algunas características muy singulares y que se diferencia bastante del grupo son las miopatías por cuerpos de inclusión. Que también vamos a mencionar algo en la cual no solamente compromiso muscular proximal, sino también neurológico, neuropático. Este grupo de enfermedades tienen una incidencia y prevalencia baja, ¿no? Son enfermedades raras, pero es muy importante conocerlas por la morbilidad y mortalidad que acompañan a ellas y la dificultad para hacer su diagnóstico. Por eso uno tiene que conocer estas enfermedades para poder pensar en ellas cuando el paciente acude, ya que su sintomatología básicamente es debilidad. Y cuando no tienen compromiso dérmico es mucho más difícil tenerla presente. Entonces, son pacientes que aparentemente no están graves, simplemente no pueden subir escaleras, no pueden peinarse, pero cuando no tienen compromiso dérmico no tienen nada más. Por eso la mayor parte de esos pacientes van caminando por diferentes centros de salud sin llegar a un diagnóstico y van deteriorándose cada vez más. Bien, la incidencia es un rango de 0.5 a 8.4 por millón en las diferentes series que se han publicado. La edad de inicio es patrón bimodal, que quiere decir que hay dos picos importantes, y cuando habíamos hablado de la dermatomiositis juvenil, que se presenta entre los 10 y 15 años, y la segunda fase, que ya es en adulto, el segundo pico, que entre los 45 y 60 años. Cuando la miopatía se asocia a una enfermedad de tejido conectivo de colágeno, generalmente se presenta en la edad que corresponde a la colagenopatía. Por ejemplo, si la miopatía se asocia a pacientes con lupus, pues entonces va a presentarse en mujeres jóvenes en edad reproductiva, ¿no? Y cuando la miopatía se asocia a neoplasias, generalmente lo debemos pensar en personas que tienen mayor de 50 años, aunque yo creo que con el tiempo esto va a cambiar porque la incidencia de neoplasias cada vez está siendo más precoces. Y muchas veces las neoplasias inician con síndromes paraneoplásicos antes de detectarse como tal. Entonces, es probable que en las series que vengan más adelante, de repente, este rango de mayores de 50 años más frecuente vaya a disminuir considerablemente. Siguiendo la parte de epidemiología, la incidencia en cuanto a sexo, las miopatías inflamatorias en general son más frecuentes en mujeres. Bueno, ustedes han observado que la mayoría de las enfermedades de tejido conectivo se presentan más en mujeres, en una proporción de 2 a 1. Solamente la miopatía por cuerpos de inclusión se ha observado que puede ser a la inversa, ¿no? Más frecuente en varones que en mujeres. En este cuadrito podemos ver algunas características importantes para descartar entre la dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Eh, la dermatomiositis más frecuente en el sexo femenino, igual que la polimiositis, mientras que la miopatía por cuerpos de inclusión en el sexo masculino.
La edad de inicio, nos hemos hablado del patrón bimodal, de adultos y niños, en la dermatomiositis. En la polimiositis, antes de mayores de 18 años, y en la miopatía por cuerpos de inclusión mayores de 50 años. La asociación con enfermedad de tejido conectivo es más frecuente con dermatomiositis, en un 20% con polimiositis y en un 15% con miopatía por cuerpos de inclusión. Por ello, siempre que tengamos un paciente con una miopatía inflamatoria autoinmune, debemos descartar otras conectivopatías asociadas. En el cáncer está generalmente más asociado con dermatomiositis, aunque hay series en las cuales se asocian con polimiositis. El contexto familiar a veces se ha referido en miopatía por cuerpos de inclusión, no en ese asociación a dermatomiositis, al menos que esté asociada a una enfermedad de tejido conectivo. La respuesta al tratamiento, bueno, va a variar. Sin embargo, es más favorable cuando hay dermatomiositis y polimiositis, mientras que con miopatía por cuerpos de inclusión generalmente no hay una buena respuesta al tratamiento. En los autoanticuerpos anti-J1, ¿no? Entonces sí se puede dar a nivel de dermatomiositis, sobre todo cuando hay superposición a la polimiositis, y en miopatía por cuerpos de inclusión, no. Hablando de la patogénesis, se le ha catalogado a este grupo de entre los enfermedades autoinmunes porque se ha visto que hay procesos mediados inmunológicamente. El concepto de las enfermedades autoinmunes en las cuales hay un factor genético que va a ser desencadenado por un factor ambiental también se repite en este grupo de miopatías, que más hay presencia de anticuerpos, hay asociación con enfermedades autoinmunes que también lo involucran como una enfermedad autoinmune, ¿no? La causa, bueno, las enfermedades autoinmunes, la causa o la etiología todavía no se conoce, ¿no? A medida que avancemos más, que lo estamos haciendo muy rápidamente últimamente, esperamos que podemos buscar la causa de las enfermedades autoinmunes en general. Por momentos vemos algunos factores desencadenantes, pero la etiología no es totalmente conocida. Las miopatías se ha visto que hay algunos virus que están asociados con ellas, por ejemplo, los picornavirus con miopatías crónicas, y se ha desencadenado miositis en animales de laboratorio como los ratones suizos, ¿no? Que ha presentado miopatías cuando se les ha expuesto a virus como el coxsackie-virus 131, ¿no? Y además van a ver que hay un montonal de anticuerpos que relacionados con miopatías y cada vez van apareciendo más y que a veces se relacionan también con el pronóstico del paciente. ¿Qué más es interesante saber? Que eh, tienen a veces una presentación estacional. Entonces, por eso se asocia más con de repente la presencia de virus, ¿no? El síndrome antisintetasa, que es una presentación especial y de agresividad entre este grupo de enfermedades, generalmente se presenta, estos son estudios a nivel del hemisferio norte, entonces la primera mitad del año, mientras que en la segunda mitad del año la presencia de anticuerpos anti-CRP con pseudomiopatías son más frecuentes. En los factores genéticos, bueno, hay una variación increíble en cuanto a asociación con el complejo mayor de discompatibilidad, sobre todo con el DR3, que incrementa un riesgo para la miopatía inflamatoria, que también está asociado con una serie de enfermedades autoinmunes. Se ha observado también que cuando hay presencia de anticuerpos anti-J1, hay presencia del HLA-DR52. En pacientes caucásicos se ha visto más incidencia de HLDR3 y DR6. En la miopatía por cuerpos de inclusión se ha visto DR1, DR6 y DQ1, o sea, muy variable la parte genética. En cuanto a la patogénesis, se ha observado que cuando tenemos pacientes con polimiositis están más asociados con citotoxicidad antígeno específica mediada por células, ¿no? Linfocitos CD8, los supresores sobre todo estarán asociados con su patogénesis, mientras que cuando hablamos de dermatomiositis, o sea, con compromiso dérmico, estaría más relacionado con el mecanismo inmunológico regulado por el linfocito CD4 y también la presencia de los linfocitos B como importantes células en la producción de anticuerpos o la respuesta humoral. Para resumir, entonces, dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión se ha visto en el infiltrado predominante en los estudios
biológicos es los linfocitos TCD4 y las células B, entonces más de tipo humoral. En el caso de la polimiositis, más es los represores de TCD8, igual que la miopatía por corpus de inclusión. Cuando hay presencia de necrosis, se ha visto la necrosis de fibras refiere a la necrosis muscular, que es más marcada en la polimiositis que la dermatomiositis y es moderada en la miopatía por corpus de inclusión. La sucesión de compromiso de vascular, o sea, vasculitis, vasculopatía, es importante más en la dermatomiositis que en la polimiositis y la miopatía por corpus de inclusión. La neuropatía solamente se observa en la miopatía por corpus de inclusión. Bien, igual, ¿no? Entonces la presencia de linfocitos CD8, en el caso de la dermatomiositis, compromiso dérmico, y la presencia de complejos inmunes con complejos de ataque de membrana, en el caso, ¿no?, de la dermatomiositis, y con compromiso incluso vascular, ¿no? Entonces, por eso se dice acá. Entonces, este se dice que la diferencia en la fisiopatología entre dermatomiositis y polimiositis, la presencia de vasculitis, la respuesta de anticuerpos, el complejo humoral, CD4 y CD8, etcétera, mientras que en la polimiositis más está relacionado con linfocitos de CD8. También se ha visto aumento de las citoquinas inflamatorias, interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, por lo cual también se está haciendo como blancos terapéuticas el bloqueo de citocinas. Cuando enfocamos a un paciente con debilidad muscular, es importante hacer diagnósticos diferenciales, porque yo les he mencionado que la incidencia de las enfermedades inflamatorias autoinmunes es baja, y cuando uno tiene un paciente con debilidad debe pensar primero en otras patologías mucho más frecuentes que las miopatías inflamatorias. Y es importante, como ustedes se dan cuenta, en reumatología, primero hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades más frecuentes. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un algoritmo de debilidad muscular objetiva. El paciente tiene debilidad y es evidente al examen clínico, ¿no? Entonces, en el caso que no sea así, bueno, y la paciente esté débil, hay que descartar una serie de otras enfermedades que podrían causar sensación de debilidad, pero no debilidad muscular, anemia, crónica, depresión, fibromialgia, etcétera. Pero cuando la debilidad muscular es subjetiva, uno tiene que definir o es generalizada la debilidad o es localizada. Si es generalizada, por ejemplo, podemos estar ante una miastenia gravis, ¿no? O caquexia, parálisis periódica, pero si es localizada, debo preguntar, ¿esta debilidad muscular localizada es asimétrica o simétrica? Si es asimétrica, hay una serie de patologías que podrían ser descartadas en este paciente, como miastenia gravis, atrofia difusa, mononeuropatías. Bueno, nosotros ya sabemos más o menos cómo diferenciar una mononeuropatía de una miopatía, etcétera. Ahora, si es simétrico, ya, puede ser que sea proximal o sea distal. Si es proximal, entonces en este grupo entramos nosotros. Si es distal, hay que descartar neuropatías, miastenia gravis. Si es un patrón específico, distrofia muscular, por ejemplo, en pantorrillas de distrofia muscular, porque antes son patologías hereditarias y empiezan desde muy jóvenes, o la miastenia gravis que tiene múltiples presentaciones. Y es proximal, justamente estamos ante nosotros el grupo que estamos revisando de la miopatía. Entonces, debilidad muscular objetiva, simétrica, progresiva, proximal, miopatías inflamatorias. Recordemos, dónde está el daño no tiene que ver en el sistema nervioso, ¿no? Como tal, simplemente en la placa motora, por lo cual no debería haber presencia de alteraciones neurológicas, ¿no? Para diferenciarla de las neuropatías, en las cuales sí puede haber alteraciones sensitivas o motoras de tipo neurológico. Aparte de eso, como algunas patologías más raras, miopatías congénitas, también hay miopatías metabólicas. Se dan cuenta que miopatía es un trastorno muy eh, difuso, con múltiples etiologías, entonces, que son importantes tener en cuenta, pero para eso la historia clínica es básica, ¿no? Generalmente estas miopatías de este tipo, congénitas o metabólicas, están asociadas desde la infancia, el nacimiento, ¿no? También están las miopatías endocrinas, el problemas de tiroides, paratiroides, problemas adrenales, la pituitaria pueden dar también debilidad.
no dejar de lado las miopatías asociadas a drogas, por ejemplo, los hipolipemiantes como la atorvastatina, la simvastatina, son importantes tener en cuenta porque si esto está asociado a una actividad medicamentosa, la suspensión del medicamento es suficiente para remisión de la miopatía. Síndromes miotónicos, ¿no? Que también son de tipo hereditarios o inducidos por drogas, las distrofias musculares, que también son congénitas, más localizadas, y acá estamos nosotros con las miopatías inflamatorias que ya hemos mencionado. Otro tipo que las drogas, ¿qué drogas están asociando más? El alcohol puede producir miopatía, los corticoides también, gente a dosis altas pueden producir miopatía, otros medicamentos como los antimalarios, ¿no? La ácido budina, penicilamina, etcétera. Podría ser también causa de miopatía. Infecciones como los virus que ya hemos mencionado, se ha asociado con la influenza, la parainfluencia, virus del SIDA, citomegalovirus, ecovirus, barvirus, ¿no? Hay algunas que son supurativas, por eso es importante descartar que esta sea supurativa, porque descartar los parásitos, la enfermedad de Lyme o los hongos, ¿no? Esto ya lo hemos revisado. Desórdenes electrolíticos como la hipocalemia, la hipofosfatemia, la hipocalcemia, la hipernatremia, la hiponatremia también puede dar debilidad muscular. También es importante la rhabdomiolisis como diagnósticos diferenciales, sobre todo que se observa, por ejemplo, en pacientes que son atletas de competencia, por ejemplo, ¿no? Cuando después de un traumatismo con una destrucción importante muscular, también pueden ser como diagnósticos diferenciales que causan rhabdomiolisis. Yéndonos a la parte del cuadro clínico, eh, remarcando la parte de debilidad muscular proximal simétrica como eh, la principal criterio de diagnóstico. Puede haber síntomas sistémicos también. Se han dado cuenta que en las enfermedades autoinmunes hay un componente generalmente sistémico y puede haber fatiga, puede haber anorexia. En cuanto, para clasificarlas en todo caso, las manifestaciones cutáneas, la enfermedad muscular y las manifestaciones sistémicas como mencionaba, ¿no? Cansancio. En la parte de las manifestaciones cutáneas, entonces hay algunas manifestaciones térmicas muy típicas o características de la dermatomiositis. Por ejemplo, el rash en heliotropo, el cual se caracteriza por ser un rash violáceo con oschedema simétrico que abarca la piel periorbitaria. O sea, en la parte de los párpados ahí puede haber edema o no y con un tinte eritematoso violáceo. Que vamos a hacer una foto más adelante. Estamos describiendo primero las pápulas de Gottron, las cuales son pápulas o placas violáceas ligeramente elevadas, que sobre todo aparecen en articulaciones en parte de la extensión, como las metacarfalángicas, las interfalángicas proximales, distales, a veces en codos, rodillas y piel. Vamos a hacer unas fotos también. Otras manifestaciones cutáneas que puede presentarse, eritema malar semejando un poco al lupus, poiquilodermia, ¿no? Con un tinte oscuro, a veces en la parte posterior del tórax, eritema violáceo en superficies extensoras, cambios unguiales y cuticulares, como le llaman las manos de maquinista. En las partes de las uñas, para ser más profundos, puede haber telangiectasias periungueales, hipertrofia cuticular, partos hemorrágicos en la dermatomiositis con compromiso de uñas. Viéndola, ya pasamos la parte de manifestaciones sistémicas, la parte de manifestaciones térmicas y vamos a la parte muscular. Vamos a hablar algunas características importantes del compromiso muscular. La evolución de la miopatía inflamatoria generalmente es un inicio subagudo, ¿no? Porque podemos hablar de un inicio agudo, un inicio subagudo y un inicio crónico. El inicio agudo es una patología muy rápida en la cual el paciente en días, máximo semanas, tiene un compromiso severo, progresivo, muscular, simétrico. Generalmente más es insidioso, en la cual la patología se va instaurando en el transcurso de semanas a meses. Eso es lo más frecuente, por eso lo hemos colocado acá. Y el crónico, que es también rarísimo, en la cual la patología se va instaurando muy lentamente en años,
por eso es mucho más difícil detectarla hacia el diagnóstico. Cuando yo he dicho que es una miopatía proximal, es porque va a comprometer la masa muscular que corresponde a caderas y a hombros, ¿no? Esos son los más afectados, la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, estos pacientes no van a tener debilidad distal, o sea, la debilidad va a ser básicamente en la cintura escapular y la cintura pélvica, en la cual el paciente dice, puedo agarrar las cosas, puedo tocar, presionar, hacer la prensión, eso está conservado, puedo agarrar mi taza, pero no puedo levantarla, no puedo peinar, o sea, el problema es que no puede levantar los brazos, ¿no? Por otro lado, cuando ya va avanzando y compromete los miembros inferiores, el paciente no puede subir escaleras, no puede incorporarse del baño solo, no puede levantarse solo de la cama, por ejemplo. Tiene que hacer una serie de estrategias para poder eh, facilitar levantarse de la cama. Entonces, eso es algo muy sutil, hay que conocerlo para saber que el paciente está evolucionando una miopatía inflamatoria. También compromete los músculos del cuello, los músculos flexores, entonces son pacientes que de repente no pueden levantar, no pueden levantar la cabeza cuando están en decúbito dorsal y no pueden levantar la cabeza, no pueden flexionar la cabeza o tienen la cabeza se les cae porque falta fuerza para la flexión del cuello. Y en casos mucho más severos también puede comprometer los músculos la faringe, el esófago, y hay disfagia y no solamente eso, sino también disfonía por la debilidad muscular faríngea. Aparte de eso, puede haber algunos pacientes con mialgias y artralgias, entonces dolores musculares. No es imprescindible que haya el dolor muscular. Muchos pacientes no tienen debilidad, no tienen dolor, sí, pero siempre la debilidad es lo más importante, el síntoma cardinal. Generalmente más cuando hay dolor muscular se asocia con cuadros más agudos, ¿no? Y en esos casos puede incluso al examen físico poder evidenciarse tumefacción y eritema en la masa muscular comprometida, pero generalmente son estos en los cuadros agudos, no así en los subagudos o en los crónicos. Cuando yo tengo un paciente con artritis, yo se mencionaba en el primer acápite que es artralgia, ¿no? Porque la presencia de artritis franca no es común y cuando hay una artritis franca debemos pensar en un síndrome antisintetasa o en una asociación con artritis reumatoide u otra patología de tipo. La artritis como tal no es frecuente en los pacientes con miopatías inflamatorias. El fenómeno de Raynaud, es importante remarcar que el fenómeno de Raynaud puede presentarse en muchas patologías, por lo tanto es un criterio, no es criterio de clasificación de ninguna especial. Tenemos en enteropatías inflamatorias, tenemos en la esclerodermia, tenemos en el lupus, tenemos en el reumatoide que pueden. eh, el- Cuando puede haber un compromiso extramuscular, por ejemplo, compromiso de pulmón generalmente involucra ya un peor pronóstico. Y entre los compromisos a nivel de pulmón es importante mencionar la fibrosis pulmonar, la neumonitis intersticial. Como complicación, cuando hay debilidad a nivel una orofaringe, entonces el paciente puede haber tenido disfagia y puede ser una aspiración como una complicación de esta debilidad con neumonía como consecuencia, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, les voy a mencionar el heliotropo, ema periorbitario y en este caso, por ejemplo, una coloración un poco violácea, no se ve en esta fotografía, en lo que se llama el signo del heliotropo, ¿no? Acá aparece un poco más de rash también. Acá estamos observando los compromisos a nivel del ungueal, con hiperkeratosis, con presencia de vasculitis. Estas uñas están pintadas, no se pueden evaluar bien, y telangiectasis periungueales, ¿no? Entonces, las manos de mecánico. Acá, por ejemplo, lo que hemos mencionado, las placas rosáceas a nivel de zonas de extensión articular, como las pápulas de Gottron, ¿no? Que se ven en las interfalencas proximales, interfalencas distales, en las metacarpofalángicas o en los codos y las rodillas. Entonces, esas son las pápulas de Gottron, ¿no? Más fotografías como pápulas de Gottron. ¿No? Acá miren, las uñas de mecánico, con signos de vasculitis aquí, para ver más de cerca las lesiones a nivel perungueal. Igual las pápulas de Gottron.
Ya hablamos también presencia de rash malar y el eritema en heliotropo, ¿no? Esta coloración media violácea que muchos pacientes van a emergencia pensando que es un rash, perdón, un RAM de hipersensibilidad, reacción a algún medicamento, algún alimento, ¿no? Y también el rash semejante al rash malar de lupus eritematoso. Eh, Esto es lo que se llama calcinosis, ¿no? En la dermatomiositis, con más incidencia en la etapa juvenil, puede observarse esta alteración dérmica con los depósitos de calcio a nivel subcutáneo. Cuando avanza evolutivamente se ve secreción semejante a una pasta dental y muchas veces esta zona comprometida se infecta, ¿no? Con celulitis. Pero esto lo llamamos como calcinosis asociada a dermatitis. En la radiografía, como es calcio, se ve depósitos de calcio en las partes blandas, ¿no? Y cuando lo que confirmamos, sobre todo cuando no es tan evidente como en la última foto, cuando recién está empezando, los depósitos de calcio en las partes blandas. Una foto para ilustrar la parte del compromiso pulmonar, que puede ser con fibrosis pulmonar, como complicación de manera aspirativa, que tenemos secuelas de una fibrosis pulmonar por miopatía inflamatoria. El corazón también puede haber compromiso de corazón con anormalidades electrocardiográficas asintomáticas, aunque algunos pacientes pueden desarrollar arritmias subventriculares, cardiomiopatía e incluso llegar a una insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico tenemos la ayuda laboratorial que estaba incluida también en los criterios de clasificación. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la creatinina-fosfoquinasa, la cual involucra severidad de enfermedad, ¿no? La creatinina-fosfoquinasa no es indispensable, como habíamos visto en los diagnósticos de posible. No todos los pacientes lo tienen, pero cuando lo tiene y tienen títulos altos, puede significar severidad. Y no solamente eso, cuando ya el paciente tiene diagnóstico, nos permite hacer el seguimiento, ¿no? Que muchas veces aumenta incluso antes que el cuadro clínico se desarrolle. Entonces, la enzima más importante que es característica de la primera es de la quinasa, pero que en algunos pacientes puede ser normal. Otras enzimas, la dolasa, TGO-TGP, deshidrogenolacta, en la mayoría de los casos, que también se puede ver también más frecuentemente, incluso que la fosfoquinasa. La velocidad de cimentación puede estar normal o puede estar alterada un 20%. Autoanticuerpos específicos para miopatías inflamatorias. Hay una serie de anticuerpos, ¿no? Como ustedes ven en el porcentaje, la sensibilidad es baja, muy baja. No hay ningún anticuerpo totalmente específico. Pero, por ejemplo, en el caso del síndrome antisintetasa, tiene anticuerpo antisintetasa que se encontró en un 16 a 26% en los pacientes con este tipo de síndrome. El anticuerpo anti-SRP se ha asociado a un 4% de pacientes con una polimitis grave de inicio agudo, refractaria y con daño cardíaco. El anti-Mi2 también se ha asociado con dermatomiositis con una respuesta, también con presencia de polimiositis o miopatías por cuerpos de inclusión. El anti-PMS1 también con continuación clínica. Hay una serie de anticuerpos que están relacionados eh, y vamos a al final solamente para mostrarles cómo está evolucionando la presencia de anticuerpos. Les voy a mencionar los últimos que tenemos, ¿no? Ahora, las miopatías, la electromiografía, tenemos aquí, por ejemplo, las alteraciones que se pueden observar en el caso de las miopatías inflamatorias, son potenciales con una unidad motora baja, con baja amplitud y corta duración. El hecho de no tener la necrosis de las fibras musculares hace que en la electromiografía haya fibrilaciones e irritabilidad a nivel muscular con descargas bizarras de alta frecuencia. La electromiografía evalúa la función neurológica y también la parte muscular. Cuando tenemos lo normal, por ejemplo, son este tipo de ondas. Cuando hay neuropatías, pueden ser mezcladas, ¿no? Entonces, ese tipo normales con pequeñas, pero en la miopatía es típico de ondas cortas y pequeñas, ¿no? Y esta es la miopatía en lo que se ve en el estudio electromiográfico, que seguro que ustedes van a revisar cuando pasen por neurología. La electromiografía no es positiva en el 100% de los casos. La tríada completa que hemos mencionado en el 40% de los casos puede ser normal incluso en un 10 a 15%.
Y según las bibliografías, el mejor rendimiento de los músculos paravertebrales que no se hacen en forma frecuente. El otro criterio que hemos hablado del criterio anatomopatológico, que es la biopsia. Hay algunas cosas que hay que remarcarse en cuanto a la biopsia. Yo os he mencionado que el compromiso es de tipo en parche. Por lo tanto, puede ser que cojamos una biopsia en una zona muscular normal, sin inflamación, o en alguna en la cual haya mucha cronicidad o en otra mucha inflamación, porque la lesión no es semejante en todos los parches, ¿no? Hay parches que pueden estar ya en cronicidad, otros que pueden agudos, etcétera. Entonces, va a ser muy importante que sea una muestra adecuada. Para ello, a veces es ver cuál es dónde es el mayor compromiso del paciente. En él vamos a encontrar un estado inflamatorio, perivascular y endomicial. En los casos ya crónicos puede haber hasta atrofia muscular con fibrosis que está reemplazando la necrosis muscular. Vamos a ver. Acá un ejemplo, ¿no? En la cual puede haber inflamación, ¿no? Inflamación con necrosis muscular y acá con fibrosis, ¿no? Entre más nos demoremos el diagnóstico, más destrucción muscular va a haber y la recuperación puede ser peor, ¿no? Y en casos muy severos puede llegar incluso hasta la muerte. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz de estas patologías. En los diagnósticos diferenciales ya los hemos mencionado, para resumir nada más, enfermedades neuromusculares, endocrinopatías, parásitos, fármacos, toxinas y déficits enzimáticos, ¿no? En dermatomiositis en el adulto, el compromiso cutáneo, el eritema heliotropo, pápulas de Gottron. También puede haber algunos eritemas en la parte posterior de los hombros y el cuello, en lo que se llama el signo del Chal, y en la parte anterior del cuello, en lo que se llama el signo en B. Esto es característico de la dermatomiositis. Para hacer ya un repaso, heliotropo, algo de uñas o manos de mecánico, que lo podemos ver acá más. También, ¿no? Con algunos signos de vasculitis, hiperkeratosis periungueal, signo en B, cuando es atrás, signo en Chal, ¿no? Zonas fotosensibles, calcinosis. Les he mencionado sobre el síndrome antisintetasa. ¿Por qué es importante conocer el síndrome antisintetasa? Porque generalmente puede estar asociada con mala evolución. Eh, ¿Por qué se caracteriza el síndrome antisintetasa? Generalmente compromete a mujeres en edad media con fiebre, con compromiso de miopatía inflamatoria, como mencionado, con una mala respuesta al tratamiento. Puede haber compromiso pulmonar de tipo EPI, las lesiones cutáneas, las más de maquinista que también hemos visto. Puede haber artritis importante, generalmente no es erosiva, pero el factor motor es negativo, síndrome de Raynaud. Entonces, estas características especiales nos debe poner en alerta ante una posible mala evolución o cuadro agresivo en nuestros pacientes, ¿no? Una foto de cómo es el fenómeno de Raynaud, que también puede estar presente en otros pacientes, pero no es específico de esta patología como les había mencionado. Algunos anticuerpos que se pueden encontrar en cuanto a miopatías, cada vez aparecen más anticuerpos y que algunos de ellos hay que tener cuidado porque significan agresividad de cuadro y que nos podría indicar que seamos agresivos en el tratamiento desde el comienzo. Aquí, por ejemplo, tenemos el anti-Mi2, el MDA5, P155, el NP, que están asociadas con diagnóstico más difícil, está asociado con neoplasia cuando está el P155 y el NPX, el NP2, gente más en italianos, con enfermedad grave, no asociado con neoplasias, mientras que en japoneses se asocia más con neoplasias. Incluso en la parte, el anti-NP2, que se asocia con calcinosis en un 18-25%, son poco sensibles, hay contractura, enfermedad intestinal y no hay asociación con neoplasias. El síndrome anti-P155, con amplias lesiones cutáneas, presencia de debilidad y elevación de enzimas musculares, lesiones tipo psoriasis, más compromiso térmico, ¿no? El MDA5, en la cual hay afectación pulmonar, hay que tener mucho cuidado con este anticuerpo porque generalmente tiene una elevada mortalidad que puede acompañar una hemorragia alveolar, con un daño difuso alveolar
en estos pacientes y puede estar asociado con anti-Ro en un 30% de los casos, no se asocia con neoplasia. Entonces, MDA5, por ejemplo, es importante mencionar y a veces, muchas veces, no hay, en este MDA5 no hay compromiso muscular o un compromiso muscular leve, en lo que se llama como una miopatía amiopática, ¿no? Pero bastante compromiso térmico. Síntomas generales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, cutáneos característicos. Al anti-Mi2 con debilidad muscular, elevaciones musculares, puede haber signo del Child, heliotropo, más cuadro dérmico, pero con buen pronóstico y no asociado a enfermedad pulmonar ni neoplasia. Hablando ya de las miopatías asociadas con malignidad, habíamos dicho que es más frecuente en personas mayores de 50 años, está más asociada con dermatomiositis y algunos casos polimiositis, y los tumores que son más frecuentemente asociados con cáncer de mama, cáncer de pulmón, ovario, estómago, colon, útero, próstata, y también con leucemias y linfomas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene más de 50 años, que viene con un cuadro de miopatía inflamatoria, sobre todo si tiene compromiso térmico asociado con dermatomiositis, entonces debo estar obligado a estudiar una neoplasia oculta. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Bueno, hay que hacerle endoscopía, colonoscopía, si es mujer, mamografía, papá Nicolau, ¿no? Si es varón, el problema de la próstata, etcétera, etcétera. Y no solamente el diagnóstico al momento del diagnóstico de la dermatomiositis, sino que también se ha visto que la miopatía puede presentar el tumor, y eso es más frecuente en un 59% de los casos, en las series, aparición simultánea solamente en un 10% y el tumor precede la miopatía en un 30%. O sea, lo más frecuente es que la miopatía preceda al tumor y se ha visto que tenemos que hacer un seguimiento de aproximadamente hasta 3 años porque en ese transcurso podría aparecer la neoplasia. La etiopatogenia que está asociada con malignidad es desconocida, ah, y generalmente la evolución también puede estar asociada a la evolución de la neoplasia. ¿Qué hacer como tratamiento de las miopatías? El, el inicio siempre nos exige el uso de corticoides. Generalmente en estas patologías donde utilizamos corticoides en dosis más altas y por tiempo más prolongado porque la disminución puede producir recaídas. Las dosis son inmunosupresoras a 1 miligramo por kilo de peso. En casos mucho más severos, se utiliza el pulso de corticoides. Y sabemos que la metilprednisolona es uno de los corticoides parenterales más utilizados por su rápido efecto antiinflamatorio. Ah, casos severos, por ejemplo, no compromiso muscular severo, un paciente que está con disfagia, disfonía y con ya dificultad para respirar, debemos utilizar eso, ¿no? Eh, Asociado también en los corticoides, por todos los eventos adversos no se recomienda como única droga, se asocia con otros tipos de inmunosupresores y acá también aparece como una forma muy importante el metotrexato, que es la primera opción que se recomienda, pero generalmente acá se utilizan en dosis más altas que lo que utilizamos en antirreumatoide, por eso muchas veces tenemos que hacerlo por vía oral. También se puede asociar en vez de metotrexato la azatioprina, que su dosis en 2 o 3 miligramos por kilo por día, y otras patologías, otros medicamentos que puede utilizar la ciclofosfamida, clorambucil, cofenolato, ciclosporina, incluyendo en casos muy severos plasmafed, ¿no? O metilprednisolona que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La hidroxicloroquina está indicada más cuando hay compromiso cutáneo, entre los antimaláricos, la prednisona, el polaviola que hemos mencionado, o aquí le había puesto locado esta acá, las inmunoglobulinas endovenosas y biológicas, como el infliximab, etanercept, hay algunas series de casos que están ah, demostrando efectos positivos sobre las miopatías inflamatorias, sobre todo a nivel de los anti-TNFs y el anti-CD20. Bien, chicos, aprovechemos el minuto que tenemos para preguntar. Quiero remarcarles que esta patología hay que pensarla para hacer diagnóstico. Mm, Cuando es polimiositis, lo único que el paciente manifiesta es la debilidad muscular proximal. Los exámenes, si se han dado cuenta, todos salen normales, porque la hemograma es normal, el examen es normal, nadie pide una CPK a cualquier paciente, de repente contamos las muestras transaminasas
y le hacen el diagnóstico de hepatopatía. Muchos pacientes han venido con diagnóstico de hepatopatía y lo que es el compromiso muscular, entonces hay que tener mucho cuidado el diagnóstico y muchos pacientes también van con lesiones térmicas pensando que tiene una reacción alérgica y le colocan su corticoide, los que de mejora y llega unos días después y está con un cuadro más agresivo o ya previo a un paro respiratorio, ¿no? Entonces es importante pensar en estas patologías, pero lógicamente siempre cuando un paciente tiene debilidad muscular, hacer diagnósticos diferenciales para también no catalogar a un paciente innecesariamente dentro de sus patologías. Vamos a ver juntas. Axel, ¿alguna? Axel, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, doctora. Ay, ay, ay. Repasen la parte clínica, repasen los casos clínicos, que es muy importante, ¿ya? Para que tengan en cuenta a tus pacientes y para el examen también. Bien, chicos, si no hay más preguntas, gracias y buenas tardes, ¿ya? Gracias.